Estamos conociendo el nuevo Megane eléctrico. Es un cambio radical en Renault, ya que es como si, por ejemplo, SEAT hubiera convertido el Ibiza en eléctrico o Volkswagen el Golf en completamente eléctrico. Pues eso es lo que ha hecho Renault con su nuevo Megane. De hecho, este coche no sustituye al modelo anterior, que se va a seguir vendiendo con carrocería 5 puertas familiar, motores gasolina, diésel e híbrido enchufable, y que seguirá varios años en el mercado, pero este es completamente y únicamente eléctrico. Es un coche con una nueva plataforma desarrollada por Renault con su socio de Nissan, que da lugar a un modelo con baterías de 40 y 60 kilovatios, con autonomías de 300 kilómetros para la versión de 40 y de más de 400 para la versión de 60 kilovatios, que nos parece la más aconsejable. Los precios de salida son 35.000 y 40.000 euros respectivamente, aproximadamente, y en ambos casos nos podemos acoger a los 4.500 euros de ayuda del plan MOVES, 2.500 euros más si entregamos un coche con más de 10 años para achatarrar. Centrándonos en el coche, como veis, es un diseño espectacular, muy bonito. Estrena el nuevo logotipo de Renault, que veis que ha cambiado ligeramente, se parece al logotipo que tenían los Renault de antaño, es decir, el que utilizaba la marca hasta hace unos 20 años cuando cambió el logotipo por el que ahora sustituye este. Y bueno, unas formas muy atractivas en un coche compacto. Mide solo 4,20 metros y esto es más o menos lo que mide un Renault Captur. Y es tan compacto porque el coche se ha buscado la ligereza, y para que un coche sea ligero no tiene que ser muy grande. Y este coche ni es muy largo ni es muy alto. De hecho, no es un crossover. Mide 1,5 metros de alto por 4,20 de largo y por tanto no está, digamos, en esa dinámica de crossover del mercado, porque se busca muy buena aerodinámica y muy buena eficiencia para tener más rango de recorrido. De hecho, en el futuro llegará un Renault crossover con esta plataforma y más de 600 kilómetros de rango, con más batería y con un precio pues más alto, me imagino, porque lógicamente tiene más batería y es de otro segmento. Pero aquí estamos ante un coche compacto que sirve para la ciudad, pero sirve también para viajar, porque tiene un interior bastante amplio, ya que la mecánica eléctrica no ocupa tanto espacio como la mecánica térmica convencional. Aquí tenemos la batería, que mide unos 11 centímetros en la parte baja de la plataforma, batería refrigerada de manera líquida, es decir, que va a mantener siempre constante la temperatura, y esto es muy bueno para la duración. Y bueno, pues la verdad es que un interior bastante amplio con un maletero de más de 400 litros. Sin más, vamos a conocerlo más a fondo y os contamos más detalles de este Megane eléctrico, que ya está a la venta en España y que las primeras unidades llegan tan pronto como en el mes de abril, y que muy pronto será muy popular en las carreteras. Vamos con la parte trasera del coche. Antes de salir del hotel ya hemos visto bastante de este nuevo Renault Megane. A mí me gusta mucho este diseño. La verdad es que me parece que huye un poco de hacer un coche excesivamente grande para convertirse en uno de los eléctricos que mejor se adapta a la fisonomía que tenemos en el mercado europeo, que ya sabéis son plazas de aparcamiento reducidas, un tráfico muy denso en la ciudad, etcétera, ¿no? Me gustan mucho estos pilotos finos que llegan hasta la parte central, se unen prácticamente aquí en el logotipo nuevo de la marca, el nombre de Megane muy acertado. Sigo echando en falta que pongan en algún sitio que es un coche eléctrico. Y este lateral la verdad es que muy compacto, pero hay una sorpresa interesante en este coche, que es el maletero. Ayer discutíamos con los ingenieros antes de conocer el coche si iba a ser suficiente 4,20 metros para tener un buen maletero. Bueno, pues en el Megane lo es, tiene 420 litros de capacidad, que es mucho sobre todo porque este hueco es muy profundo, y es muy profundo porque este coche es de tracción delantera, es decir, no tiene motor trasero como tienen por ejemplo algunos rivales en el mercado, y por tanto el suelo, la plataforma baja hasta bastante abajo, y aquí caben 4, 5 o 6 maletas tipo avión con facilidad, sin realizar demasiados trucos. Lo que sí es muy alto es el umbral de carga, tenemos que depositar las cosas dentro y eso siempre es un poco más incómodo. Y el truco que utilizan muchos fabricantes de poner el suelo a la altura de la entrada del maletero, en este caso no nos serviría porque dejaría muy poca superficie. Por supuesto, los respaldos traseros son reclinables en 1/3 y 2/3, y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho el espacio para un coche tan compacto. Y esto es importante porque si hasta ahora los modelos tipo Megane podían tener una versión familiar, a partir de ahora ya no. Los eléctricos van a tener la versión de 5 puertas y seguramente un crossover mucho más grande. Si necesitamos más espacio deberíamos irnos a un coche más grande, más pesado, más caro, con más consumo, con menos autonomía, en fin, ese círculo vicioso en el que entra el coche eléctrico muchas veces por el peso de la batería. En cambio, con 420 litros y además un hueco aparte para llevar el cable, yo creo que está muy bien dotado. Este Megane no tiene maletero delantero porque el motor está delante, es una plataforma de tracción delantera, es algo que antes no os habíamos comentado. Y bueno, la verdad es que yo creo que el packaging, el conjunto del coche, que es como llaman los ingleses a este tipo de cosas, yo creo que es bastante competitivo.
Como vosotros tenemos muchas ganas de conducirlo, así que vamos a hacerlo y luego os contamos las conclusiones de este primer contacto con el nuevo Renault Megane eléctrico. Estamos ya en el interior del nuevo Renault Megane eléctrico y la verdad es que nos gusta mucho lo que tenemos delante de nosotros. Es un poco la batalla de las pantallas la que están librando los fabricantes y en este caso Renault apuesta por una completamente vertical en el centro, quizá imitando a Tesla, pero ya venía utilizando Renault este tipo de pantalla en sus coches, así que junto con Volvo se convierte, y también Ford en algunos modelos, en estas pantallas verticales de muy fácil uso y una pantalla muy grande y horizontal convencional delante del conductor. Tenemos un volante atractivo, un poco achatado tanto arriba como abajo, y atención, el cambio de marchas abandona la consola y es algo que a mí me gusta mucho y aparece en la columna de dirección. Cuando lo conduzcamos a partir de ahora veremos a ver si es la mejor ubicación posible o si es cómoda esta ubicación, pero a mí me gusta porque, por ejemplo, en mi caso yo suelo conducir cerca del volante y me gusta tener la consola central liberada. Aquí aparece un pequeño pico para dejar el teléfono móvil, veremos a ver si se adapta bien a la forma de conducir de cada uno. Por lo demás hay mucho espacio porque lo que ha hecho Renault es aprovechar que el modelo es eléctrico para llevar el salpicadero lo más adelante posible y de esta manera ganar mucho espacio para lo que se llama roominess en inglés, es decir, tener la mayor sensación de espacio y los mayores centímetros posibles. Es un coche cuadrado en la forma exterior, con los laterales muy planos y un techo muy ancho, y eso siempre da mayor sensación de espacio, y además las líneas del salpicadero son horizontales, de manera que también aumenta esa sensación de espacio. La verdad es que hasta ahora lo que vemos nos gusta mucho, materiales reciclados en algunas de las partes, como los asientos, y bueno, ergonomía adecuada. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí el tirador de la puerta pues a lo mejor no está en la mejor ubicación posible. Estamos acostumbrados a tenerlos un poco más alto. Pero en general, este Megane va a ser un sitio en el que pasar muchas horas conduciendo parece que va a ser bastante confortable. Las plazas traseras siempre son importantes en un coche familiar como puede ser el Megane, y por eso yo quería comprobar que no se había descuidado demasiado esta parte del coche. Teniendo en cuenta que las baterías van en el piso y que suben ligeramente por la parte lateral o por la parte inferior de esta banqueta, pues estamos ante un espacio correcto. No es un coche excesivamente espacioso, pero tampoco es pequeño. Por ejemplo, en mi caso las piernas van muy cerca del asiento delantero y los pies van un poco más altos de lo habitual. Debería tener el asiento delantero un poquito más hacia adelante para ir más confortable. Casi toco con el techo, me faltan 3-4 centímetros, por tanto es cómodo para 2, pero no tanto para 3, obviamente, y en el espacio no va justo, pero tampoco va sobrado. Es decir, hay coches de este segmento o eléctricos de este tipo de coche que tienen más espacio en estas plazas. Aún así, la puerta del acceso es muy ancha. Yo creo, por ejemplo, los niños pueden viajar aquí sin ningún tipo de pegas. Hay anclajes ISOFIX tanto en las dos plazas exteriores traseras como en el asiento del pasajero delantero, es decir, pueden ir hasta 3 niños en sillitas para las pocas parejas que ya tienen 3 niños en edad de tener sillitas, pero por lo menos en este coche pueden ir tranquilamente y bueno, pues la verdad es que yo creo que hasta que sean bastante mayores, pues en estas plazas se puede ir adecuadamente. Pero claro, ese tamaño compacto al final penaliza algunas pequeñas cosas y en este caso unos pocos más centímetros aquí nos vendría muy bien para competir con algunos coches que son un poco más grandes, pero realmente en un coche de 4,20 metros de largo estas plazas tienen un tamaño adecuado. Estamos en el interior de este nuevo Renault Megane y queríamos contaros las pantallas que vemos a nuestro alrededor, muy ligeramente. Bueno, como veis, el retrovisor interior puede ser de tipo cámara, que por cierto ahora nos da una visión, pues eso, del césped que tenemos detrás, ¿no? Y como veis, un volante que es un pelín achatado en los extremos, muy poquito, prácticamente es redondo, y es porque tiene esta forma porque el volante lo vamos a mover muy poco. Voy a ver, que creo que está la radio puesta, mira. Se apaga como siempre en Renault dándole a estos dos botones. Bueno, os decía que este volante es un poco más achatado en la parte inferior y superior porque la dirección es súper directa. Nos ha dicho Renault que con este pequeño giro de volante
dependiendo de la velocidad el coche gira más o menos y por tanto vamos a poder conseguir que el coche gire sin tener que manotear mucho en torno al volante, ¿de acuerdo? Es una de las ventajas de las plataformas eléctricas. Más cosas, nos está marcando 381 kilómetros de autonomía, que es mucho, teniendo en cuenta que este coche lo está usando la prensa y por tanto está yendo bastante deprisa en carretera. Otras cositas, tenemos levas tras el volante para poder regular la frenada regenerativa, y ahí me gusta porque hace un poco como de cambio de marchas, ¿no? Vas frenando un poquito aquí, no utilizas el freno y además ahorras en batería. Os decía antes dónde estaba la palanca de cambios. Mirad, es esta palanca de aquí. Drive, Rear, Parking y Neutro. Es un sistema nuevo en Renault. Vamos a ver cómo funciona, pero yo creo que puede ser muy adecuado y muy fácil de acostumbrarse porque además visualmente se ve muy bien que es el cambio de marchas. Y luego la pantalla central se enciende desde aquí y tiene varias cosas muy buenas. La primera es conectividad con Google, es decir, los mapas son de Google y por tanto vamos a tener acceso a esos mapas y mucha facilidad de uso, porque yo creo que es el mejor sistema, el Google Maps, que está funcionando en cuanto a orientarnos a la hora de ir por carretera y a no utilizar el móvil, que es lo interesante. Y luego, por ejemplo, las luces del interior del coche, que sabéis que son configurables en muchos modelos modernos, en este caso lo que hace es que la luz va cambiando durante el día, es decir, pasa de un tono tenue y anaranjado por la mañana a un tono violeta por la noche durante el día. Utiliza esos 10, 15, 20 tonos que puede tener el sistema Multisense de Renault para darnos en cada momento el tono más adecuado o más o que el coche entiende que es el más bonito. Eso se regula con este Multisense, que nos permite cambiar el modo de conducción entre Comfort, Eco, Sport, personalizarlo y de nuevo Comfort. Así que vamos a ponerlo en modo, yo creo en modo Comfort, y vamos a ir viendo cómo va en carretera, quería deciros, este nuevo Renault Megane. Además vamos a ir por las carreteras de aquí, de la costa de Marbella, de la costa andaluza, que son realmente muy exigentes y donde vamos a poder probar a fondo cómo funciona este nuevo coche. Ya estamos al volante del nuevo Megane eléctrico y a ver si os cuento cosas que no os haya contado en otras partes del vídeo, que a veces siempre me dicen, oye, es que has contado muchas cosas ya que las vuelves a repetir, y es que me gusta contaros toda la información posible. Bueno, el coche llega con 4 equipamientos, ¿de acuerdo? Un equipamiento pensado para empresas, otro de entrada de base y 2 altos de gama, medio y alto de gama, que serán los que acapararán la mayoría de las ventas en el momento del lanzamiento. Si no me equivoco, es el tercer escalón, hay uno todavía por encima y ya viene pues con la pantalla grande, porque creo que la pantalla de instrumentación hay una un poco más pequeña y otra un poco más grande, y esta pantalla también muy completa, ¿vale? No nos han dicho todavía la gama de colores, por ejemplo, sí que el techo es negro en muchas versiones, y cosas que me gustan, pues por ejemplo que el interior tiene un diseño en el que las puertas siguen un poco la parte del salpicadero. A mí es que sabéis que me gusta mucho el diseño y no me gusta nada los coches que parece que el diseño de la puerta y del salpicadero lo haya hecho un diseñador diferente, ¿no? En este caso sí, y la verdad es que todo es bastante cómodo, y estamos yendo por ciudad en Marbella, en este recorrido de la presentación internacional, que muchas de ellas se realizan en España, en Portugal, en el sur de Francia, sobre todo en invierno, porque hay menos posibilidad de nieve. Aquí a lo mejor si subiéramos a la zona de Ronda y fuera un invierno más duro sí que nevaría, pero bueno, vamos al coche, que es lo que importa. Un esfuerzo que ha hecho muy importante Renault en insonorización y en que dentro vayamos con el mayor silencio posible. Ha puesto un aislante térmico y acústico bastante superior al habitual entre la batería y el habitáculo, de manera que térmicamente y acústicamente el coche está muy aislado y eso es más confortable. Otro esfuerzo importante es que la calefacción del coche y la calefacción de los coches gasolina y diésel funcionan con el calor que genera el motor. Aquí, como el motor no genera la misma cantidad de calor... Dentro de 200 metros, en la rotonda, toma la segunda salida. Os decía que como... Vamos a ver si puedo quitar la voz sin... Aquí, qué bien lo de Google, porque es una maravilla silenciar. Qué bien lo de Google, que tenga el sistema operativo de Google, porque permite pues bueno, funcionar de una manera muy sencilla, similar a la que tenemos en el móvil. Incluso yo, que utilizo iPhone, utilizo los mapas de Google. Perdón, que tenía un semáforo en rojo y en cambio me decía el chico de la obra que siguiera tirando hacia adelante. Bueno, estamos aprovechando que vamos a baja velocidad y así, aunque grabemos, pues no tenemos ningún riesgo, para contaros estas cosas del interior del Megane. Y os decía,
que Renault, por ejemplo, tiene otra novedad, que es que la calefacción del coche y la calefacción de la batería es la misma, es decir, están conectadas de manera que se intercambian calor para que el que sobra de un lado se pueda aprovechar en el otro. Y esto nos han dicho que genera hasta un 10% más de rendimiento de la batería, un 10% más de recorrido de la batería. Otra cosa interesante es que si vamos a cargar en un sitio y ponemos que vamos a cargar, antes de llegar, el sistema ya pone la batería a la temperatura adecuada para facilitar la carga. Otra cosa adicional que no os he contado cuando hablábamos del exterior es la recarga. Renault está haciendo una cosa un poco que no ha hecho nadie todavía, ¿no? Es vender el coche con un sistema de recarga muy básico de 7,4 kilovatios, que es realmente poco. Yo creo que no hay ningún eléctrico que cargue a tan poca potencia. Y es porque así reduce el precio de entrada para los clientes que tengan recorridos recurrentes, sobre todo empresas, taxis, etcétera. Bueno, aunque este coche no parece muy adecuado para taxi, por lo que os decía que de las manillas exteriores, las traseras, que no son fácilmente localizables, pero bueno, el caso es que para los clientes que tengan este modelo como segundo coche y lo carguen todas las noches en casa y vayan a viajar poquito o nada con él, pues esos 7,4 kilovatios pueden ser suficientes. A mí me parece una opción un poco arriesgada la que está planteando Renault en el mercado, pero bueno, el propio mercado nos dirá si eso funciona o si no funciona, si va a seguir o si no va a seguir así. Luego hay recarga de 22 kilovatios, que es la que podemos tener, por ejemplo, en un centro laboral, y luego hay dos recargas rápidas, 85 kilovatios para la batería pequeña y 130 kilovatios para la batería más grande, que yo creo que ya son suficientes para cargar de una manera súper rápida en carretera, ¿no? Y además Renault es bastante sincera, dice, en carretera con media hora recuperas 200 kilómetros, porque hay marcas que en media hora recuperas el 80% de la batería, que en ciudad te sirve para 300, pero en carretera realmente te sirve para unos 200 y pico kilómetros, ¿no? Por tanto, esas son las opciones de recarga que va a tener el modelo, que además se llaman Optimum, Boost, tienen diferentes nombres, ¿no? Mi consejo es coger como mínimo la de 22 kilovatios y si es posible la de 130, porque creo que eso va a hacer que el coche en el futuro tenga mejor valor de reventa, ¿no? Pero también está bien que para las empresas y para los particulares que tengan claro cuál va a ser el uso de este coche, pues ofrezcan ese cargador más económico, porque si no vas a utilizar el cargador potente, pues es un poco absurdo tener el cargador más grande. Bien, suavidad en la conducción. Por el momento estamos en ciudad, estamos adelantando un Rolls Royce, de hecho, unas de estas cosas que pasan en Marbella, pero que no suelen pasar en otros sitios. Y en ciudad va muy bien, sobre todo el sistema de frenada regenerativa, porque yo ahora levanto el pie y el coche funciona absolutamente por inercia, es decir, como a vela, ¿no? El coche no retiene. Y luego podemos hacer que retenga más con las levas, y eso me parece muy interesante también para ciudad, porque hay otros coches que en cuanto levantas el pie te echan hacia adelante, frenan un poco, ¿no? Y yo creo que estos sistemas de tipo One Pedal no se adaptan muy bien a la conducción de todo el mundo, sobre todo si vas en diferentes coches. Si tienes un coche térmico y luego subes al eléctrico, al térmico, etcétera, interesa que el coche eléctrico se parezca lo máximo al coche convencional. Mirad, si voy yo aquí dándole a las levas de freno, el coche frena bastante e incluso conecta las luces de frenado. Bueno, pues este es un poco el primer apunte del recorrido urbano. Vamos a hacer carretera, cogemos unas cuantas curvas por aquí, por los alrededores de Marbella, que hay unas carreteras preciosas, y os seguimos contando impresiones de conducción de este nuevo Renault Megane eléctrico. Ya estamos en autopista, volviendo de Antequera, precisamente la provincia de Málaga, y es una autopista, si no me equivoco, la AP46 de peaje, con muy poco tráfico y con un trazado bastante bueno. Bueno, la verdad es que el consumo que tenemos es de unos 21 kilovatios, lo que nos daría con esos 60 kilovatios pues una autonomía aproximada de 300 kilómetros, un poquito menos en autopista. A 120 vamos ahora, pero bueno, hay que afinarlo un poquito más, tendríamos que tener el coche más tiempo, pero va a rondar por ahí el consumo, ¿de acuerdo? En la autopista lo único reseñable es que los retrovisores hacen un poquito de ruido con el viento, más de lo habitual, y es porque son muy grandes, tienen una superficie de visión muy grande, que eso siempre ayuda a la seguridad, pero también hace un poquito de ruido con el viento. Esto se suele solucionar con el tiempo
con alguna herramienta de diseño, poniéndole algún granulado, etcétera. Pero en principio hacen un poquito de viento, hacen un poquito de ruido, pero no silban, que puede ser más molesto, pero en este caso no hay ningún tipo de silbido. Muy bien la pantalla interior del parabrisas, súper nítida, y muy bien las pantallas del coche, que nos permiten centrarnos en la conducción. Así que en autopista también es un coche, este Megane eléctrico, que nos sorprende para bien, porque bueno, la verdad es que añade a ese confort habitual pues el viajar con cero emisiones. Primer recorrido, 86 kilómetros, 18,7 kilovatios cada 100 kilómetros, yendo realmente en las últimas zonas pues divirtiéndonos. Es un coche que parece que va a tener versión deportiva de Renault Sport, aparte de Alpine, que es la marca deportiva del grupo, que sacará otro modelo que no sea este Megane. Este tendrá una versión Renault Sport o una versión más deportiva, porque el chasis lo merece, y el coche va realmente muy bien. Hemos consumido pues una cuarta parte de la batería y estamos en medio de la montaña disfrutando de la conducción de este nuevo Renault Megane eléctrico. Llega el momento de hablar de las conclusiones a la prueba de este Renault Megane eléctrico, que la verdad es que nos ha gustado mucho. ¿Pero por qué nos lo compraríamos? Pues bueno, hay varios factores importantes en este coche. Lo primero es el diseño, que el exterior es muy bonito, pero sobre todo el diseño interior. Tiene una calidad interior por encima de lo habitual en algunos modelos eléctricos del mercado. Y además el interior no es raro, es un interior convencional, es un interior que nos gusta, en el que podemos sentirnos como en un coche normal, por decirlo de algún modo, con muy buenas pantallas, muy buena ergonomía y muy buena facilidad de uso. El siguiente punto es que tiene una batería bastante amplia, 60 kilovatios para más de 400 kilómetros, y además con muy buena capacidad de recarga de hasta 130 kilovatios de potencia. Y todo ello por un precio que nos parece competitivo. Además, a mí me gusta mucho el tamaño del coche. El que no sea excesivamente grande siempre va a ser una ventaja en el uso cotidiano, tanto en ciudad como para una plaza de garaje convencional, que son las que habitualmente tenemos en España, donde sabéis que se vive más en fincas o en edificios que en unifamiliares. Cosas que no nos han gustado tanto, quizá el espacio para los pasajeros de la parte trasera no es tan amplio como en otros modelos de la competencia, pero se va en pocos centímetros y poco más. La verdad es que nos parece que el resto brilla a gran altura. También nos gustaría que la versión básica tuviera una capacidad de carga, de recarga más amplia que esos 7,4 kilovatios con los que llega al mercado. Por lo demás, estamos ante un modelo muy competitivo, con un precio que, si la versión de 60 kilovatios cuesta 40.000 euros, con ayudas se quedan en el entorno de los 35.000, que es donde está peleando el mercado de este tipo de coches compactos. Por tanto, un coche muy recomendable y que se va a convertir seguro en uno de los modelos superventas eléctricos en toda Europa.